Y hoy día acabamos el tema de bien o habíamos hablado de la definición, habíamos hablado de la epidemiología, habíamos hablado de la etiopatogenia, la fisiopatogenia, las características clínicas, estábamos en eso, prácticamente habíamos acabado las características clínicas, qué sintomatologías había. Vamos a hablar de los subtipos clínicos, los exámenes complementarios específicos de esta enfermedad, los criterios de clasificación, pronóstico y el tratamiento. ¿Ya? Entonces, continuamos con esta parte. Que es habíamos hablado de dos tipos de síntomas básicamente, los constitucionales, que eran debidos al proceso inflamatorio sistémico, igual que en toda enfermedad del sistema inmunológico, era fiebre, compromiso del estado general, baja de peso, era propio del proceso inflamatorio, y los síntomas de los órganos específicos cardiovasculares, cutáneos, musculoesqueléticos, gastrointestinales, pulmonares y renales, era debido a el proceso fibrótico que se produce al depósito de colágeno debido a la activación del colágeno, debido a la activación del fibroblasto y gran depósito de colágeno que se produce en estos órganos, y al daño del vaso sanguíneo y del endotelio vascular. Básicamente, todos los síntomas eran derivados en todos los órganos debido a ese proceso de la activación del fibroblasto. ¿Ya? Entonces, habíamos estado acá, habíamos hablado de los síntomas cutáneos, ¿verdad? Habíamos hablado de los síntomas musculoesqueléticos, y a nivel musculoesquelético, teníamos artritis muy poco inflamatoria. El paciente no tenía esa artritis intensa como la artritis reumatoide. Era una artritis poco inflamatoria en general. Había una gran fibrosis periarticular de todos los elementos periarticulares, en especial de los tendones, o sea, era una mano muy dura, muy rígida, tanto en pequeñas articulaciones como en las manos, y grandes articulaciones como rodillas, codos, hombros, muñecas. Por lo tanto, el paciente tenía artralgia, artritis, frote de los tendones. Cuando el paciente mueve las manos, abre, cierra la mano, uno siente cómo va habiendo ese frote, ¿ya? Había acroosteolisis, que es la reabsorción de la interfalángica distal. Las interfalángicas distales, miren, esta interfalángica distal es bien cortita, esta también es bien cortita. Miren, acá no hay casi interfalángica distal. Había contractura articular, miren, este dedo está contracturado, se está
rígido en flexión. Había mucho dolor muscular y atrofia muscular. Dentro de los síntomas gastrointestinales, estaba presente en el 90% de los pacientes. Una de las cosas de la que más se quejan los pacientes con esclerosis sistémica es de las molestias de esófago. Los pacientes van a tener alteraciones en el esófago, van a estar con reflujo gastroesofágico, esofagitis, van a hacer estenosis esofágica, esófago de Barrett. Eso va a llevar a microaspirado en pulmón, una esofagitis o una alveolitis química, y va a empeorar la fibrosis pulmonar que pueda tener el paciente. Fíjense, acá hay una zona de estenosis, pueden tener acalasia estos pacientes, una dilatación por estenosis de la parte inferior del esófago, ¿verdad? ¿Por qué se produce eso? Por una alteración en la motilidad esofágica debido al depósito también de colágeno, del colágeno a nivel de la matriz intercelular del esófago, ¿ya? Y alteraciones en del esfínter esofágico inferior. Como les digo, la gran mayoría de los pacientes tienen esta molestia. Las alteraciones del tubo digestivo empiezan en boca. Por lo tanto, son pacientes que no se alimentan de buena forma. Acá tienen telangiectasia, son pacientes que no pueden abrir bien la boca. Hay reabsorción de las encías, los dientes se les caen. Hay telangiectasias en lengua, en labios. No degluten bien. En todo el tubo digestivo hay una ectasia vascular, hay angiodisplasia, por lo tanto tienen mucha tendencia a la hemorragia digestiva, hay lo que se llama estómago en sandía, hay mala absorción en intestino delgado, en colon hay también angiodisplasia. Algunos de mis pacientes le han diagnosticado incluso sarcoma de Kaposi, porque hay unas dilataciones tremendas a nivel del intestino, ¿ya? Entonces son pacientes que sangran muchísimo. Realmente esta enfermedad es la más triste que pueda haber. Para mí, cuando es grave esta enfermedad, hay muy poco que ofrecerle al paciente. Dentro de las alteraciones pulmonares, dentro de las manifestaciones pulmonares, el compromiso pulmonar es frecuente. 2 de 3 pacientes va a tener algún tipo de manifestación pulmonar, y el síntoma y los síntomas que presentan los pacientes son tos no productiva. Eso es bien importante. Los síntomas iniciales son tos seca, disnea de esfuerzo. Hay que ver que esta tos no productiva sea por compromiso pulmonar y no sea por reflujo gastroesofágico, ¿verdad? Y al examen físico, que uno va a encontrar estertores secos en bases y un soplo pulmonar en caso de hipertensión pulmonar. Esto ya en caso avanzado, obviamente. Inicialmente solo hay tos no productiva, disnea, el paciente camina y el paciente se cansa, ¿verdad? Camina rápido y se cansa. Esos son los primeros síntomas. Y ya en fases avanzadas recién uno encuentra algo al examen físico. Fíjense este pulmón cómo está de comprometido, lleno de una neumonitis intersticial y datos de fibrosis.
Esto es lo que se ve en pulmón. El pulmón lleno de lesiones fibróticas, ¿verdad? Perdón, está este pulmón lleno de lesiones fibróticas. Acá tienen los focos de fibrosis. Acá hay una fibrosis densa. No hay mucha infiltrado inflamatorio, pero sí hay gran cantidad de colágeno. ¿Cuáles son los dos tipos de lesiones a nivel pulmonar? La enfermedad pulmonar intersticial, como les digo, es una de las características de esa enfermedad, la neumonitis intersticial, que va a llevar a una fibrosis, y la hipertensión arterial pulmonar, ¿sí? Que va a tener su fibrosis o su soplo pulmonar. Como vamos a ver, cada una de las enfermedades o los tipos de esclerosis sistémica va a tener su manifestación. En relación a la En relación al compromiso renal, la gran mayoría de los pacientes, cuando uno hace biopsia renal, va a tener, o en anatomía patológica, tiene manifestaciones o tiene alteraciones en los vasos sanguíneos, y en el intersticio renal. Pero esa alteración, muchachos, es asintomática, muy asintomática. La gran mayoría de los pacientes con esclerosis sistémica no tienen sintomatología renal, no afecta, no eleva la creatinina, algunos tienen una pequeña microalbuminuria, pero es asintomática. Es muy rara la crisis esclerodérmica renal, se presenta generalmente en la variedad difusa, se relaciona al uso de corticoides a dosis altas o a uso moderadas de corticoides. Se asocia, se presenta como una falla renal rápidamente progresiva, oligúrica. El sedimento de orina solo tiene algo de proteinuria, no hay gran cantidad de células, o sea, es muy característico el cuadro clínico, y generalmente es en las primeras fases de la enfermedad. Es por un gran vasoespasmo que se produce, una de las causas de esta crisis esclerodérmica renal, y es la única falla renal que revierte con inhibidores de la enzima convertidora, como el enalapril, ¿ya? Entonces, estos son los síntomas que se presentan en la esclerosis sistémica. Ahora, ¿cómo vamos a clasificar la esclerosis sistémica? Cuando uno ve a un paciente con una esclerodermia, lo que tiene que ver es lo siguiente: ¿es una esclerosis sistémica o es una esclerodermia pura? ¿Está comprometida solo la piel o tiene algo en todo el sistema? Porque hay esclerodermias que solo comprometen la piel, y a esas se llaman esclerodermias, formas cutáneas puras. Mientras que nosotros estamos hablando de las esclerosis sistémicas. ¿Queda claro? Brenda, ¿queda claro? Sí, doctor. Entonces,
¿Cómo vamos a clasificar las esclerosis sistémicas? Variedad limitada, cuando hay un muy poco compromiso de la piel. Hay una variedad difusa, cuando hay un gran compromiso de la piel. La esclerosis sistémica sin esclerodermia. La esclerosis sistémica sobrepuesta a otra enfermedad del colágeno. Y algunos autores clasificaban antes a la esclerosis sistémica inducida por drogas. Ya que esta ya no está dentro de la clasificación actual. Esta ya la han sacado por si acaso. La pongo todavía, pero esta ya no está. Entonces, hay estas 4 formas: limitada, difusa, sin esclerodermia, el overlap. La inducida por drogas, se hablaba de aquella que se presentaba cuando había un desarrollo de esclerodermia claramente relacionada a algún desencadenante ambiental, como la que les había dicho cuando hubo ese brote epidémico en relación a gente que se puso en España el bronceador e hizo la esclerosis sistémica. Y acá había otra más, otra forma de esclerosis sistémica, las formas indeterminadas, que eran las formas iniciales de esclerodermia, donde uno no podía decir que era una forma limitada o difusa o sin esclerodermia. Estaba partiendo la esclerodermia, ¿sí? Estaba partiendo la esclerodermia y todavía no sabíamos cuál iba a ser el curso clínico de esa esclerosis sistémica. Pero ya sabía uno que ese paciente iba a ser una esclerodermia. Entonces era esa forma inicial de esclerodermia, ¿ya? Esa forma indeterminada. ¿Les queda claro? Vamos a hablar de la forma limitada. ¿Qué característica tiene la variedad limitada? Compromete un porcentaje bajo de la piel, generalmente es la cara, parte del cuello y la parte de la muñeca a distal. Se asocia a un marcador que es el anticentrómero. Fíjense, 10 a 15% tienen hipertensión pulmonar, tienen el anticentrómero positivo en un 50 a 60%. Acá está el famoso CREST, el síndrome de CREST, que tiene calcinosis, Raynaud, alteración en el esófago, esclerodactilia y telangiectasia. Esta es la variedad limitada. En general, esta forma de esclerosis sistémica, variedad limitada, tiene buen pronóstico. ¿Ya? Acá ven, acá tienen las calcinosis, las calcificaciones subcutáneas, ¿ven? Y acá tienen las telangiectasias en el CREST. Acá tenemos la variedad difusa. Esta forma difusa es la de peor pronóstico, en menos de un año tienen cambios intensos en la piel, ¿ya? Estos hacen un Raynaud rápidamente progresivo, ¿sí? Y el compromiso de la piel es un alto porcentaje, compromete un porcentaje elevado de la piel, llega a los antebrazos, a los brazos, toma el tronco, el abdomen, las piernas, los muslos, etcétera, etcétera. El marcador que tienen, en un 30%, es el anti-SL70 y son los que se asocian más a crisis esclerodérmica renal. Son los que hacen neumonitis intersticial, o sea, la forma más grave de esclerosis sistémica.
Acá tienen una fibrosis pulmonar en un paciente con esclerosis sistémica. La esclerodermia, la esclerosis sistémica sin esclerodermia, se presenta en pacientes, por ejemplo, que tienen alteración en la motilidad esofágica. Son pacientes que tienen hipertensión pulmonar, son pacientes que tienen una fibrosis pulmonar. Entonces uno quiere estudiar o estudia la causa de la fibrosis pulmonar y encuentra además un anti-SCL70 positivo o encuentra un anticentrómero positivo. La característica es que no hay compromiso de la piel. Estos pacientes pueden tener el fenómeno de Raynaud positivo, que ya les he explicado a qué se debe, ¿verdad? Y el overlap es la sobreposición. Esto es cuando coexiste otra enfermedad del tejido conectivo. Por ejemplo, tiene una esclerosis sistémica más una miopatía. Lo más común es que se asocien a miopatías, una dermatomiositis, una polimiositis más compromiso cutáneo, ¿verdad? Un síndrome de Sjögren, por ejemplo, muy con marcadores positivos de Sjögren. O sea, uno dice, tiene Sjögren y además este paciente tiene una esclerosis sistémica. Tiene artritis reumatoide o tiene vasculitis, por ejemplo, un paciente con un Wegener más o poliangeitis o una angeitis granulomatosa más esclerosis sistémica, o cumple criterios claros de lupus eritematoso sistémico más esclerodermia, más esclerosis sistémica. Les decía de que ya no hay lo que es la inducida por drogas, ¿sí? Está dentro de la fisiopatogenia la exposición a químicos ambientales como el cloruro de vinilo, resinas epóxicas, pesticidas, disolventes orgánicos, en pinturas, ¿verdad? Entonces ya no está dentro de la clasificación. Hablemos un poquito de las formas cutáneas para conocer. Están las morfeas. En estas solo es la piel afectada, no hay ningún marcador autoinmune positivo, ¿ya? Y solo la piel está afectada. Está la morfea. Esta es una morfea generalizada donde hay un gran compromiso o un compromiso extenso de la piel. Tenemos la morfea circunscrita. Tenemos el golpe de sable, que es una variedad lineal que compromete la cara y el cuello. A esa se llama golpe de sable. Cuando compromete cara y compromete cuello, se llama golpe de sable por las características que tenía la gente que tenía el accidente o era golpeado por el sable. Fíjense esta zona atrófica de la piel. Generalmente es esta la zona dañada, ¿ya? Tenemos la esclerosis, la esclerodermia localizada lineal. Esta es una lineal profunda. Fíjense la gran atrofia que produce la piel, el tejido celular subcutáneo, el músculo. Se presenta generalmente en niños esta forma de esclerodermia y produce una atrofia del músculo, del hueso, una falta de desarrollo y el paciente queda muy limitado. Pero solo es a nivel de la piel, ¿ya? Y los tejidos adyacentes, no hay una enfermedad sistémica. Esta es una escleroderma localizada de variedad gutata o en gotas. Fíjense, son lesiones chiquitas de 2 a 10 menos de 1 centímetro y es como un salpicado. Bueno, ¿qué marcadores vamos a utilizar? ¿Qué exámenes complementarios usamos? Tenemos los autoanticuerpos y básicamente tenemos 3 autoanticuerpos. Tenemos que son antinucleares todos. ¿Y qué tipo de antinucleares?
una topoisomerasa, que es el anti-SCL70, está presente entre el 10 y 40% de la forma difusa. Está presente en la forma difusa y se asocia a fibrosis pulmonar, que es la manifestación más grave de la esclerosis sistémica, y generalmente la fibrosis pulmonar está en la forma difusa. ¿Ya? Otra característica o otro marcador es el anticentrómero. Está entre el 10 y el 15 a 40% de los pacientes con esclerosis sistémica variedad limitada y se asocia a hipertensión pulmonar. Otro marcador es el antipolimerasa 3, no se hace esto en nuestro medio, no tenemos, y se relaciona a neoplasias y a gran compromiso de piel. No hacemos este marcador. Estos dos hacemos en nuestro medio. Entonces no se olviden, el SCL70 es marcador de la forma difusa y se asocia a fibrosis pulmonar. El anticentrómero en la variedad limitada y se asocia a hipertensión pulmonar. Otro examen complementario que vamos a realizar es la capilaroscopía. Nos sirve ahora muchísimo en el diagnóstico inicial de esclerosis sistémica. Fíjense, y les había dicho ya en la anterior clase, hay diferentes etapas de capilaroscopía anormal. Una etapa B, la A es normal, la B, la C, la D, la E, donde ahí hay una alteración completa en la capilaroscopía, ¿sí? Donde vamos a encontrar en la capilaroscopía anormal asas capilares dilatadas, microhemorragias y un desarreglo de la arquitectura del capilar sanguíneo. Miren, la biopsia no hace diagnóstico de esclerosis sistémica, porque uno puede hacer una biopsia de una esclerodermia localizada y no va a diagnosticar esclerosis sistémica. O puede hacer la biopsia de una zona de cicatriz y van a encontrar lo mismo que uno encuentra en una esclerosis sistémica. Por lo tanto, uno no pide de regla la biopsia. La biopsia no hace diagnóstico de esclerodermia ni de esclerosis sistémica. ¿Y qué uno va a encontrar? Colágeno normal, compactado, depósito excesivo de colágeno, como hemos visto, ¿verdad? Así que la biopsia no está indicada como primera cosa o prioridad de la esclerosis sistémica. Ahora bien, en los criterios de clasificación del American College EULAR del 2013, que son los últimos, tenemos que llegar a 9 puntos para clasificar como esclerosis sistémica. Y fíjense, el compromiso y encorozamiento de la piel que va más allá de los dedos, ¿sí? Y que sea un compromiso, un engrosamiento significativo, ya les he indicado cómo se hace la evaluación, lleva 9 puntos. Y este es más que suficiente para hacer el diagnóstico definitivo y clasificar como esclerosis sistémica. No se olviden de eso. Entonces, para clasificar y diagnosticar a un paciente como esclerosis sistémica, el diagnóstico es netamente clínico. Uno no necesita de biopsia, porque la biopsia no hace diagnóstico, no necesita serología, y lo que necesita es nada más que la presencia de el compromiso cutáneo o más allá de los dedos, de la esclerodermia más allá de los dedos, en forma bilateral. ¿Entendido? Miren, en relación al pronóstico, las formas limitadas tienen un mejor pronóstico, la forma limitada,
y una supervivencia a 5 años del 90%. Son pacientes que la pasan mal los primeros años y después van mejorando en general. A los 10 años la gran mayoría está vivo. Las formas difusas, la forma difusa, tiene un peor pronóstico y a 5 años el 70% está vivo y a 10 años solo la mitad está vivo. En relación al tratamiento de la esclerosis sistémica, tiene que ser adaptado para cada paciente. Este es el mensaje. No hay un tratamiento como en lupus, como en artritis reumatoide, protocolos para tu grupo de pacientes. No, acá cada paciente tiene que ser evaluado y el tratamiento es adaptado a cada paciente y tiene que ser determinado según el subtipo de esclerosis sistémica. Por ejemplo, si es una limitada, si es una variedad difusa, si es asociada a que se llama a químicos ambientales, si es asociada a que se llama a otra enfermedad del colágeno. Entonces hay que determinar el subtipo y la gravedad de la enfermedad. Y hay que ver de acuerdo al órgano afectado. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Aliviar los signos y síntomas, reducir la progresión del daño, mantener la actividad del paciente y rehabilitar las funciones que ha perdido el paciente cuando ya ha progresado la enfermedad. ¿Cuándo usar la terapia inmunosupresora sistémica? En afectación cutánea difusa grave que esté progresando. ¿Sí? En estos hay que usar la terapia inmunosupresora. Cuando está progresando la afectación cutánea, en afectación inflamatoria grave, por ejemplo, cuando hay una afectación pulmonar intersticial, cuando hay miopatía o artritis grave, o cuando hay miocarditis. Por lo tanto, o cuando hay compromiso de un órgano que esté siendo afectado en forma progresiva. Es más difícil ver la progresión, por ejemplo, de tubo digestivo, cuando hay progresión de otro órgano. Por lo tanto, un órgano que uno puede evaluar en forma muy importante es el pulmón, la hipertensión pulmonar, y puede ver también la miocarditis. Entonces, cuando uno usa inmunosupresores es en esta etapa, paciente con progresión grave de la piel y enfermedad pulmonar intersticial. Muy bien, ¿qué es lo importante entonces en estos pacientes para iniciar el tratamiento inmunosupresor? Evaluar la probabilidad de progresión. Entonces, cuando uno ve que un paciente con esclerosis sistémica va a progresar, inmediatamente va a empezar tratamiento inmunosupresor. Por ejemplo, hacer la evaluación de si hay riesgo de progresión pulmonar, por ejemplo, cuando la enfermedad tiene menos de 4 años, si tiene una forma difusa, si las pruebas pulmonares, por ejemplo, la capacidad vital forzada está menos del 65%, si el test de difusión de CO2 está en menos del 55%, si en la tomografía de alta resolución de pulmón hay una área afectada mayor al 20%, etcétera, etcétera. Si tiene un anti-SCL70 positivo, si hay alguna de estas características y uno ve que va a progresar la enfermedad, entonces inicia terapia inmunosupresora. Si se acuerdan, en lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, la terapia está dirigida contra las células del sistema inmune, contra el linfocito. Y habíamos dicho que en esclerosis sistémica habían dos células importantes en la patogénesis: el endotelio, el fibroblasto. Estas dos células interactuaban, el endotelio mandaba señales de activación al fibroblasto, el fibroblasto se activaba y empezaba a producir gran cantidad de colágeno. Y además el endotelio activaba al linfocito T, y este linfocito T activaba al fibroblasto para que siga produciendo colágeno. En general,
las primeras etapas del tratamiento en esclerosis sistémica son con tratamientos convencionales como, por ejemplo, metotrexato, azatioprina, micofenolato, que van dirigidas contra el linfocito. Algunas terapias también que tenemos a disposición, como rituximab, inhibidores de interleuquina 6, también están dirigidas contra el linfocito B, linfocito T, etcétera, etcétera. La novedad en esclerosis sistémica es que ahora la terapia está dirigida contra dos nuevas células, cosa que en otras enfermedades reumatológicas no están dirigidas. La terapia está dirigida contra el endotelio, la célula endotelial, y contra el fibroblasto. ¿Cuáles son esas nuevas terapias? Tenemos la pirfenidone, que va a inhibir al fibroblasto, por lo tanto va a inhibir la formación de colágeno. Esta es una nueva terapia antifibrótica. Entonces, al inhibir al fibroblasto vamos a evitar la formación de colágeno nuevo y por lo tanto no va a haber fibrosis. ¿Sí? Acá tenemos la célula epitelial, acá tenemos el endotelio. Entonces, acá está lleno de linfocitos. Ya no es el linfocito el blanco, es el fibroblasto. Este es un antifibrótico. Este medicamento es un antifibrótico. No se sabe bien cómo actúa este medicamento, pero inhibe el fibroblasto. Otro medicamento que es exclusivo en este momento en reumatología, les hablo, para el tratamiento de la esclerosis sistémica, es un medicamento antiangiogénico. Se llama nintedanib. Este medicamento lo que va a hacer es inhibir el factor de crecimiento del endotelio vascular. También actúa a nivel del... También inhibe el factor de crecimiento de la plaqueta y inhibe el factor de crecimiento del fibroblasto. Por lo tanto, al unirse al sitio de unión del ATP, inhibe las señales de angiogénesis, inhibe al endotelio vascular, por lo tanto inhibe la proliferación del endotelio, también inhibe al pericito, por lo tanto inhibe todo lo que es proliferación vascular. Este medicamento es un antiangiogénico inhibiendo al endotelio vascular. ¿Entendido? Esta es la novedad en terapia de esclerosis sistémica. Entonces, el tratamiento va dirigido contra la célula endotelial y contra el fibroblasto. Este medicamento también lo que hace es inhibir el segundo mensajero. Es un medicamento que inhibe la tirosina quinasa. ¿Ya? Listo, muchachos. Eso es todo en relación a esclerosis sistémica. ¿Hay alguna pregunta? Romané. Listo, muchachos, váyanse a sus clases de práctica. Luego, doctor.